esto es una de las primeras de un conjunto de sesiones que tienen por objeto simplemente poner en valor ciertos aspectos del marco normativo, de las normas de interoperabilidad, de las normas de seguridad, que existen actualmente para dar una visión, digamos, un poco más transversal de todas las tecnologías que son capaces, o todas las tecnologías y todas las normas que proveen, o que nos proveen, mejor dicho, de servicios para la mejora de los servicios electrónicos a los ciudadanos, ¿no? Lo que se llama transformación digital en el sector público. Voy a pasar la primera diapo que me deja. Antes de empezar, sí que me gustaría poner un poco el contexto. También quiero deciros que estoy abierto, por supuesto, al final vamos a dejar unos minutos para que nos preguntéis, pero bueno, entre tema y tema, si creéis que hay algo que tengamos que aclarar o que os parece especialmente interesante contar, sentiros completamente libres de ponerlo por medio del chat y Carlos inmediatamente me lo trasladará y lo comentaremos, sin ningún problema, de verdad. Pero bueno, vamos a intentar dejar hacia el final la mayor parte de las preguntas, ir tomando nota, porque creo que es la forma de conseguir un poco de agilidad en un tema un poco denso, como es el que tenemos hoy aquí, que no es especialmente sencillo, ¿no? Para empezar, sí que es importante poner en contexto qué es la digitalización, ¿no? Y dónde estamos, dónde estábamos y dónde tendremos que estar en los procesos de modernización administrativa de la modernización administrativa. Cuando hablamos de digitalización, tenemos una idea que surge tal vez de hace un montón de años, ¿no? Cuando se inició la Ley 39, que definíamos o que pensábamos que la transformación simplemente se producía cuando se transformaba un modelo analógico en un modelo digital. O sea, cuando cogíamos un documento que creábamos como Word y lo convertíamos en digital hasta el final. El problema que teníamos con ese modelo de digitalización, es que por una serie de circunstancias que tampoco creo que sea muy oportuno tratarlas en este caso, lo que acabamos haciendo fue duplicar el trabajo. Cogíamos un documento, lo hacíamos en Word, lo imprimíamos, se lo pasábamos a la siguiente persona, lo firmaba con el bolígrafo, lo escaneaba y eso era un documento digitalizado y firmado digitalmente. Ni está digitalizado ni está firmado digitalmente. Pero ese era el concepto que teníamos. ¿Por qué se dio este caso? ¿Por qué? Simplemente porque había una normativa, que fue la Ley 39 y la Ley 40, hace ya un montón de tiempo, si lo pensamos con la perspectiva del tiempo, hace ya un montón de años, 10 años, que decían qué es lo que teníamos que hacer, pero tenían una serie de problemas. Primero, que parecía que lo importante era cumplir unos plazos, es decir, tenéis 2 años para que tengáis un expediente electrónico, tenéis 2 años para que tengáis el archivo electrónico, tenéis 2 años y sin embargo no se daba realmente las condiciones tecnológicas, sobre todo en ayuntamientos medianos y pequeños, para poder cumplir eso. Además teníamos otro pequeño gran problema, entre comillas problema, que era que simplemente decían lo que teníamos que hacer, pero no nos daban un marco real, nos permitían aterrizar realmente cómo teníamos que hacerlo. ¿De acuerdo? Que dicen, tiene usted que notificar electrónicamente. Y ahí terminaba la ley. No, tiene usted un plazo para poder hacerlo, que es el plazo que dice el procedimiento administrativo. Todo esto generó tanto no disponer de las herramientas tecnológicas, no disponer de las infraestructuras, no disponer del conocimiento y otro aspecto fundamental, que los ciudadanos tampoco lo supieran, ¿no? Y esa falta de indefinición en algunas normas lo que generó fue que los procesos de digitalización se convirtieron un poco en un fracaso. Por lo menos no en lo que tenían que haber sido desde el momento inicial. Tampoco podemos decir un fracaso porque también hay que pensar en el contexto en el que estábamos, ¿no? Quiero decir que ahora mismo todo el mundo tiene un ordenador, que las comunicaciones de alta velocidad llegan a prácticamente a todos los ciudades y pueblos de España. Los funcionarios cada vez tienen más herramientas y disponen de más herramientas para prestar esos servicios, ¿no? Existe una cultura del uso de Internet que antes no la teníamos, con lo cual hay muchos factores que han ayudado a mejorarlo. Pero sobre todo y por encima de esto, hay otros factores como son que se crearon normas reales, decretos y leyes que nos permitían, que nos decían cómo teníamos que hacerlo, que nos permitieron completar en un corpus mucho más completo cómo teníamos que hacer estas cosas. Estoy pensando que, bueno, una parte fundamental, por supuesto, procede de Europa. Europa ya tenía unas normas específicas para la protección de datos, unas normas para las
servicios de confianza que heredamos, ¿no? Que transpusimos desde la normativa europea en estos casos del Reglamento de Protección de Datos y el eIDAS, ¿no? Hay otras normas distintas que también veremos a lo largo del día, pero sobre todo en España creamos un montón de leyes o adaptamos un montón de leyes y normas para que confluyeran en ese modelo de transformación digital. Estoy hablando principalmente del Real Decreto 203, que como sabéis es cuando la culminación, digamos, la concreción de la Ley 39 y de la Ley 40, es la concreción que dice, no, ¿cómo tienes que hacer esto? Pues se llama notifica, y la dirección electrónica habilitada única. No habla de notificaciones generales, no habla de una notificación fehaciente, habla de notifica, ¿de acuerdo? Eso fue un aspecto fundamental, pero también otras que ya que nos obligaban a hacer los sitios web más accesibles, que nos obligaban a que publicásemos información en formato que puede ser reutilizable, que nos obligaban a tener una transparencia y una rendición de cuentas, etcétera. Ese, como decía, ese conjunto digamos, de normas y de leyes y de normas técnicas nos han permitido hacer el desarrollo completo de la administración electrónica. Nos quedan cosas, por supuesto, y lo que se pone siempre de retos, ¿no? De retos clave. Evidentemente, hay una resistencia natural, no solamente en los funcionarios, de verdad, porque la gente parece, cuando cuento esto, la gente dice, no, es que siempre estás diciendo lo mismo. No. Entiendo que los ciudadanos son los usuarios finales, las empresas son las que deberían utilizarlo. Las empresas están obligadas a hacerlo electrónicamente y, sin embargo, no lo hacen. Tal vez es porque la legislación o la obligación llegó a las administraciones y no llegó de la misma manera a un colegio profesional o a una empresa. Pero bueno, en cualquier caso, hay una resistencia, cada vez menor, porque como os decía, cada vez se extendió mucho más el uso de las herramientas digitales, con lo cual es mucho más sencillo que un ciudadano pueda coger el teléfono y pedir una cita, o que pueda coger el teléfono y hacer cualquier trámite como buscar una documentación o recibir en el móvil mucho más cómodamente esa notificación que tiene, por ejemplo, una multa, ¿no? Que le acaba de llegar una multa. Otro reto importante es la inversión en herramientas, comunicaciones, seguridad. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que está legislado. Tenemos una norma específica de seguridad, que está el Esquema Nacional de Seguridad, y que todas las administraciones, bueno, quien preste servicio, las empresas que prestan servicio a las administraciones también, pero bueno, quien preste servicio a los ciudadanos, digamos, tienen que cumplir con esas normas de seguridad. Te obligan, igual nos obligaban con la Ley 39. Pero en este caso es mucho más concreto, ahí sí mucho más delicado, ¿no? Eso sí que tiene unos requisitos más complejos en algunos aspectos. Y las herramientas, es cierto, y de esto hablaremos en la sesión de hoy, en la tercera sesión, de que las administraciones, la Administración General del Estado y las GAD, sí que han provisto herramientas para hacer el registro, como puede ser GEIS o puede ser Orbe, herramientas para poder notificar, como comentábamos antes, notificar y dirección electrónica habilitada única, herramientas para autenticarse los ciudadanos como clave o los funcionarios como autentica, herramientas para poder trabajar con apoderados, con un montón de cosas distintas. El problema que tal vez podamos tener aquí es que muchas de esas herramientas se diseñaron inicialmente, aunque han ido evolucionando a lo largo de los años, pero se diseñaron inicialmente para la Administración General del Estado, con lo cual acotaba un poco el uso para ciertos aspectos. Sin embargo, hay otras que sí que están. Parece además que estoy hablando de herramientas y que estoy hablando solamente de herramientas para interaccionar con el ciudadano, pero estoy hablando sobre todo de herramientas de interoperabilidad, lo que se llama, por lo que pongo aquí, ad intra, ¿no? Hacia adentro de las administraciones. Es otro hándicap. ¿Por qué? Porque muchas de esas herramientas existen, pero muchos funcionarios no saben que existen esas herramientas. Me explico. Imaginad que sois un ayuntamiento y que queréis contratar a un chaval para la piscina en el verano. Estáis obligados a que ese chaval que contratáis tenga un papelito que diga que sus antecedentes de delitos sexuales. Es muy fácil para una administración, muy sencillo, por medio de los sistemas de intermediación, hacer esa solicitud en nombre del ciudadano o en nombre de la propia administración para saber si esa persona tiene algún tipo de delito y, por lo tanto, poder contratarlo o no. ¿Qué pasa? Que aunque existe, hay una herramienta, hay un software muy ligero, un cliente ligero de web que puedes hacerlo, cualquier administración podría hacerlo, muchas veces no sabemos que lo tenemos y le pedimos al ciudadano que vaya y que coja ese, que vaya al ministerio y que se lo descargue. Esa interoperabilidad ad intra entre las propias administraciones para no tener que duplicar la información, para simplificar el trabajo de los ciudadanos, es casi tan importante y tan difícil de conseguir como hacia los ciudadanos.
Y fuera de los retos, hablaremos también a lo largo de esto, y sobre todo en la sesión número 4, de otros proyectos mucho más modernos, entre comillas, ¿no? Como son la automatización, la inteligencia artificial, el Big Data, el blockchain, bueno, un montón de cosas, ¿no? Otras tecnologías que en los últimos 5 o 6 años han surgido con una tremenda fuerza y que realmente es un salto enorme en la prestación de servicios hacia los ciudadanos y también hacia las propias administraciones. Herramientas que te permiten saber qué es lo que estás haciendo mal, en el sentido de decir, oye, que no puedo completar ciertos trámites, herramientas que te permiten hacer un análisis de lo que vas a necesitar en un momento determinado, herramientas que te permiten acompañar al ciudadano en los procesos de administración electrónica que suelen ser tremendamente complejos, muchos, o por lo menos son complejos, herramientas que te permiten simplificar el lenguaje para que un ciudadano que no tiene un nivel de comprensión tan grande como otros entienda lo que significa una resolución, ¿de acuerdo? La trazabilidad, la seguridad, todo eso lo vamos a ver un momento al final de en la cuarta sesión, porque creo que es muy, muy importante. Lo vemos como muy lejano, pero realmente está en todas partes y lo veremos. Hoy, aunque, como os decía, el marco legislativo es muy grande, es tremendamente grande, quiero decir que aquí vamos a hablar básicamente de 8 o 9 leyes o de normas, hay más, evidentemente, es que afectan de una manera más o menos directa a las administraciones locales y sobre todo los procesos de transformación digital en las administraciones locales, principalmente la Ley 27, que todos conocéis perfectamente, de 2013, pero como que por supuesto, quiero decir que no digo que no sea importante y que por supuesto tiene una parte fundamental en la parte, incluso en el título de racionalización, ¿no? Pero no vamos a tratarla aquí porque no es específica de temas de TI, aunque veremos en algún caso cómo sí que está relacionado con esto. Pero y también no está aquí puesto, que comentaremos al final un par de normas europeas, que es el reglamento 1724, que es muy importante, la ley de gobernar, bueno, veremos algunas más que son también importantes europeas, 3 o 4. Pero estas de aquí, este es el corpus principal de la legislación. Nuestras normas que tienen que regir la forma que tenemos de interactuar con nuestros ciudadanos, con nuestras empresas y con nuestras administraciones para ser sostenibles, eficientes, transparentes, rápidos, etcétera. La Ley 39 la conocéis todos perfectamente, porque es la Ley de Procedimiento Administrativo Único. La Ley 40, que es el régimen jurídico. El Real Decreto 203, como decía, es el que por fin concreta ciertos aspectos de la Ley 39, principalmente, que nos guía hacia dónde tendríamos que hacerlo. Y después lo que os decía, otras leyes complementarias que han permitido desarrollar la administración electrónica, como podría ser la Ley Orgánica número 3 del 2018, que todos conocéis, la Ley de Protección de Datos y el Reglamento de Protección de Datos, que sabéis que ese reglamento, como os decía antes, es una transposición de la normativa europea. Esa es una gran ventaja que tenemos en este caso, ¿no? En Europa, porque hay ciertas normas que sí que requieren que existe una, ¿cómo decirlo?, una compatibilidad. Hace un momento os hablaba del reglamento 1724 de la Unión Europea, que se llamaba pasarela única. ¿No? Ese concepto es maravilloso, ¿no? Una pasarela única de interoperabilidad, que cualquier ciudadano de Europa pueda conseguir información de otro país o pueda poder moverse en el espacio Schengen, o pueda, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, la ley orgánica 3 del 18 es fundamental porque no solamente regula la protección de datos, regula realmente, propicia un sistema de confianza que hace que los usuarios quieran utilizar los sistemas electrónicos. La ley 6, también la veremos luego, evidentemente es el elemento clave para poder tener valor legal en los procedimientos administrativos, que son la firma, el sello de tiempo, etcétera, etcétera, las fehaciencias, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar? No, vale lo mismo este garabato que estoy haciendo en papel, vale lo mismo que una firma hecha con un certificado cualificado. Después veremos el decreto 112 de accesibilidad de sitios web, fundamental también, porque no solo se trata de que, como puede parecer simplemente, no, decir, no, esto es para que las personas que ven mal, no, esto va muchísimo más allá. Esto va hasta el estado de decir que cualquier persona sea capaz de interactuar con una administración de una forma más eficiente incluso que la presencial, ¿no? Con herramientas que te acompañan, ¿no? Una forma de decir, no, esto lo simplifico para que tú lo entiendas, esto lo pongo para que puedas acceder desde un dispositivo que va muy lento, esto te lo pongo de tal tamaño para que seas capaz de leerlo y no como un papelito que te envían, ¿no? Para que puedas ampliarlo o con suficiente contraste. Después, otras 2 leyes que están fundamentales también para el empoderamiento de los ciudadanos, que son la ley de transparencia y la reutilización del sector público, ¿no? La 19 es
en este caso también son transposiciones de las normas europeas, ¿no? Que dicen cómo se tiene que ser de transparente y cómo se tiene que reutilizar la información. Es más, yo creo que la Ley 37 es bastante más global que todo eso. Se llama, bueno, lo veremos luego en su momento porque creo que también es importante, ¿no? Pues como os decía, con estas normas, con estas leyes de aquí y unas normas técnicas que veremos a lo largo de las sesiones, con todo eso nos pintan un modelo tecnológico, nos pintan un modelo de interacción con el ciudadano, nos pintan un modelo de transformación digital que provee a las empresas, a las administraciones, a los ciudadanos de las empresas, la capacidad realmente de cambiar el modelo, de cambiar un modelo 100% digital o una parte importante digital. Esta frase la escuché hace un montón de años a una persona en un gobierno en América Latina y me pareció tremendamente importante. Me pareció importantísima. No tenemos que ver simplemente como una obligación, que es lo que nos pasaba en cierto modo con la Ley 39 y con la Ley 40, con la Ley 39 especialmente. No solamente es una obligación, sino es una oportunidad. Digitalizar la administración provee infinitas mejoras para los ciudadanos y para los funcionarios y para las empresas. Una cantidad enorme, mucho más allá de lo que podemos ver a simple vista. Muchísimo más. Así que tenemos que verlo como una oportunidad, no como una obligación. Como una oportunidad. No siempre se consigue. Y como no siempre se consigue, voy a intentar aterrizarlo de alguna manera. Voy a intentar aterrizarlo contando, digamos, ciertos aspectos desde una perspectiva que se pueda cuantificar, ¿vale? Para evitar este tipo de cosas raras. Por cierto, estos datos que voy a poneros aquí están todos en el repositorio, van a estar en el repositorio de curso con el que se explica la metodología y las fuentes de información para poder sacar estos datos de aquí. Porque si no, ya sabéis que la estadística es una cosa maravillosa, ¿no? Uno pinta lo que le da la gana y puede interpretar lo que le da la gana. Pero bueno, lo que quiero aquí no es entrar en el detalle, ¿no? Pongo solamente 4 elementos que se puedan cuantificar para ciertas cosas y nada más. No entro en el detalle realmente, ni muchísimo menos, pero esto es como un ejemplo para que veáis cómo realmente los procesos de transformación digital sí que tienen un recorrido mucho más allá del normativo y tienen un recorrido mucho más allá del simple hecho de decir que yo soy accesible o yo soy estándar o yo soy administración electrónica, ¿no? Pongo un caso sencillo. Para evitar que nadie diga nada y nombres y apellidos, no solo anonimizado, sino que he intentado coger la información y agruparlo de una manera que para que nadie se sienta completamente marcado con esto. Es una aproximación, ¿de acuerdo? Es un medio. Y este valor elegí 4 factores distintos para, digamos, cuantificar, ¿no? El primero es el consumo de papel y de impresión, ¿no? ¿Cuántas hojas hace una administración? ¿Cuántos miles y miles y miles de hojas utiliza un ayuntamiento por pequeño, mediano o grande que sea? De hecho, cuanto más grande, más papel consumen. Y no es proporcional, además. No es proporcional. Notificaciones postales, otro caso fundamental. Y como ahora se están reduciendo de una forma, pero espectacular, gracias a las notificaciones electrónicas con dirección electrónica habilitada única y la obligación de utilizarlas. El archivo físico. Nos olvidamos, pero cada vez que generamos papel, generamos ese papel, se tiene que conservar. La ley te dice cómo tienes que conservarlo, cuánto tiempo tienes que conservarlo. Sin embargo, la ley te dice, hay una norma técnica que te dice, no, usted, si esto lo tiene digitalizado, lo tiene firmado, lo tiene con los metadatos, va a poder convertirlo a digital y tiene el mismo valor legal que tenía el papel. Y va a poder deshacerse del papel. Y vamos a poder conservarlo de una forma mucho más segura, de una forma más eficiente. Pero bueno, la ley además te obliga. También la ley 39 te decía, no, el archivo único. ¿Qué me estás contando? ¿No? Pues, impersonal y gestión. Este es el dato que es un poco más difícil de cuantificar, ¿no? ¿Cuánto ahorra un funcionario si hace una forma electrónica o si no lo hace? Tenemos datos. Hay datos que tiene el INE, hay datos que tiene el Open Government Partnership, hay datos que tienen, bueno, distintas instituciones que nos pueden ayudar un poquitito, ¿no? Este sería el caso que estáis viendo aquí, es un caso de un ayuntamiento típico con números de la Comunidad de Castilla-León, hecho una media aproximadamente. Evidentemente hay ayuntamientos, hay aquí funcionarios de Papesillas que podrían decírnoslo, o de Boecillo, que también podrían decirnos que son ayuntamientos que están en unos márgenes más por encima o un poco por debajo. Y nos podrían decir, evidentemente también hay muchos ayuntamientos pequeños, mucho más pequeños, ¿no? Que a lo mejor no se ven reflejados aquí, pero que vean que esto sí se puede, que esto es una economía de escala, evidentemente, ¿no? Pero bueno, se podría
que en función del número de ciudadanos muchas veces los gastos o los costes o las implicaciones son muy parecidas, ¿no? Muy parecidas, quiero decir que aunque sea más o menos funcional. Este es el resumen de la tabla de lo que puse anteriormente, ¿no? ¿Cuánto coste anual, qué porcentaje, cuál es el coste que nos podíamos, el ahorro que podía tener una administración gracias al uso de la administración electrónica? Y estoy solamente yendo a elementos muy básicos, a elementos como es el papel, las notificaciones y el espacio que ocupan, además del tiempo del funcionario, haciendo un número valor intermedio. Es una cantidad enorme al final. Porque esto, si es un ayuntamiento de 5.000 habitantes, o de 4.000, o de 3.000, o de 2.000, o de 1.000, o de 500, o de 300, se puede ver reflejado aquí de alguna manera. Es muy importante, ¿eh? Sé que no son cifras que puedan servirnos a lo mejor como una referencia 100%, porque cada uno dirá, no, yo tengo no sé cuántos habitantes, o yo tengo mi administración electrónica la gestiona otro organismo distinto, o tengo mi sede electrónica y yo estas cosas no las estoy haciendo. Pero es como, digamos, la forma de concretar esto que estamos contando, que vamos a contar en los próximos 5 días, cómo se puede digamos, cómo se puede concretar. Hice también otro ejemplo, que también tendréis ahí la documentación, también lo tenéis, que es para el ciudadano, porque muchas veces nos olvidamos del ciudadano, que el ciudadano realmente tiene unos costes de la tramitación presencial que no está viendo, que no está viendo que la tiene al final, o unos ahorros de costes que puede tener si utiliza los medios digitales, ¿no? Evidentemente, esta es un número, está un número medio, hay usuarios que usan muchísimo más. No puse el caso de las empresas porque sería un poco diferente, ¿no? Pero, y lo sé que evidentemente lo utilizan menos, ¿no? Hay ayuntamientos que los gastos de transporte es ridículo porque es cruzar la calle, pero hay otros que no. Hay ayuntamientos que tienen una distribución geográfica que implica coger un autobús o un coche para ir a hacer un trámite. O más aún, que el trámite tengas que ir a hacerlo hasta Valladolid y estás en un pueblo que estás en no sé dónde, con lo cual hay una implicación ahí. Pero también otras muchas cosas distintas, ¿eh? El tiempo de espera de gestión, el tiempo que te puedes ahorrar en un trámite que está guiado y que tienes un procedimiento de infinido en la sede electrónica que te permite hacer, es enorme el ahorro de coste en el tiempo. En la documentación física, no nos podemos imaginar, bueno, si os lo podéis imaginar, ¿cuántas personas siguen teniendo la fotocopia del DNI? ¿Cuántas personas tienen todavía la copia compulsada de no sé qué cosa? Y ya cuando estamos hablando de empresas, no quiero hablaros de la postilla de la Haya, que son cosas totalmente decimonónicas, realmente. Un papel es que no tienen esos falsos. Cualquier chavalito ahora mismo coge un DNI, te lo escanea, te lo cambia y te haces una foto y pone la fotografía de Ronaldo, porque es muy sencillo. Quiere decir que el valor legal de una fotocopia de un DNI es -1. Pero bueno, notificaciones postales. Yo, cuando escucho a ciertos ayuntamientos, y estoy hablando de ayuntamientos, grandes ayuntamientos y medianos ayuntamientos, que me dicen la cantidad de correo postal que reciben de los ciudadanos haciéndole las peticiones con las fotocopias que les mandan, no doy crédito. No doy crédito. Aquí puse el valor mínimo, no, súper mínimo, que vayan a ahorrar entre 6 y 20 euros, pero no os lo podéis imaginar la cantidad de extra que es, ¿eh? También insisto, estos son valores medios, valores sacados en función de una serie de parámetros que también lo tenéis en el documento. Estas jornadas de hoy la organizan, entre otros organismos, las diputaciones, algunas diputaciones, ¿no? Este es un ejemplo de una diputación, no quiero poner nombres y apellidos, pongo entre 200.000 y 500.000 habitantes, ¿vale? Estos son valores que están en ese aspecto, sacados de la información pública de estos organismos. Para evitar tal, pues pongo estas cifras que son generales, ¿de acuerdo? Y cojo también los mismos elementos que habíamos puesto antes, ¿no? Desplazamiento, espera, gestión de documentación física, gasto en notificaciones postales. Este es el coste que tendría una diputación de un tamaño medio son entre 200 y 500.000 habitantes, que es una diputación importante en muchos aspectos, evidentemente, ¿no? ¿Cuál sería el coste que tiene y cuál es el ahorro que tendría? Potencialmente, potencialmente. Es espectacular. Quiero decir, pues que es que me sale rentable. Poco que gaste yo aquí en administración electrónica, en transformación digital, en modernización administrativa, en generación de trámites electrónicos, me va a suponer un coste. Es que ninguna empresa que me venda a mí una plataforma de tramitación electrónica, vamos, es que lo voy a ahorrar en el primer año, no, en unos pocos meses del primer año. Estos datos
no son ficticios, no están inventados, están sacados de estadísticas de distintos organismos y están puestos en ese documento que os pongo ahí, ¿de acuerdo? En ese que habla de metodología y de las fuentes. Parece que lo que estoy hablando hoy aquí hoy es únicamente la cuestión económica de las implicaciones de la administración electrónica, de cómo repercute en el ciudadano, en la administración, en el funcionario. No, no. Va muchísimo más allá la administración electrónica. Otro factor que se está ahora como, entre comillas, bueno, no voy a decir de moda porque no es la palabra, ¿no? Que tenemos más consideración ahora mismo, son cuestiones vinculadas al medio ambiente. He puesto aquí lo mismo, sacado en distintas fuentes de información, el ahorro para en un ayuntamiento medio, esto es para un ayuntamiento también de alrededor de 5.000 habitantes, entre 2.000 y 5.000 habitantes, de gastos o de implicación, de impacto en el medio ambiente. Es enorme también. También esto al final conlleva unos ahorros económicos. En otros aspectos que no están tan descendiendo aquí, como que la polución genera gente que tenga enfermedades, otros muchos aspectos que no quiero tratar en este caso porque esta no es una explicación ni una sesión que vamos a hablar de economía. Pero una vez que os conté todas estas, que os puse estos 5 casos, quiero que entendáis que la administración electrónica ofrece tremendas ventajas a cualquier usuario, entendiendo por usuario un funcionario, un ciudadano o una empresa. Aporta un montón de ventajas a la forma de trabajar, aporta un montón de ventajas a la simplificación del procedimiento, ayuda un montón de cosas interesantes, importantes, y es muy sencillo. Y lo tenemos fácil en España porque lo tenemos perfectamente regulado. Y ahora vamos al tema aburrido de hoy. El marco normativo general. Bueno, la ley, el pilar de la administración electrónica en España está regulada en la ley 39 de 2015. Como sabéis, la ley 39 lo que define es el procedimiento administrativo para todas las administraciones, evidentemente, ¿no? Está construido de tal manera que define unos principios, quiénes son los interesados, define un montón de aspectos, sobre todo sobre cómo debe comportarse, cómo tiene que trabajar la administración, ¿no? Para ser eficiente y para ser próxima al ciudadano. ¿Cómo podemos transformar ese modelo burocrático de la administración de principios de siglo, que fue, pero realmente de principios del siglo XX todavía, pero cómo podemos transformarlo a un modelo completamente distinto? En países occidentales, en países como España, que tenemos una tradición burocrática tremendamente compleja, llevamos repitiendo las mismas cosas de la misma manera en los últimos 400 años. Parece estúpido, pero es completamente cierto. Quiero decir que yo trabajo con muchos organismos, trabajo con muchas administraciones de todo tipo, desde universidades hasta ayuntamientos, entidades públicas, y lo estoy viendo. Veo documentos que empiezan con otros y digo. Veo documentos que están legajos, que tienen el primer documento de referencia en 1934. Dices, pero por favor, ¿dónde estamos? Veo documentos que tienen que ir a un archivo y escarbar durante 3 días para poder encontrar un documento, que tendría que ser de otra forma mucho más sencilla de acceder a ella. Veo trámites que se siguen haciendo como se hacían eso hace 300 años. La ley 39 lo que pretendía era cambiar ese modelo, cambiar el paradigma, cambiar el modelo de decir, no, vamos a ser eficientes. Los ciudadanos tienen unos derechos, no solamente tienen, y las administraciones también tienen unas obligaciones, también tienen derechos, por supuesto que sí. Y el acto administrativo hasta ahora tiene una serie de fases y son las que yo digo porque ya está, ¿no? Porque así lo decían los romanos prácticamente. La ley 39 nos define exactamente esos principios básicos. Por ejemplo, que hay que utilizar principalmente medios electrónicos. De hecho, no solo principalmente. Te dice, no, si eres un ciudadano, puedes elegir. Pero si eres, como seas otra administración, como seas una empresa, como seas un colegio profesional, tienes que hacerlo electrónicamente. Tienes que hacerlo, no te doy otra opción. Con lo cual, el uso preferente de medios electrónicos. La obligación de las administraciones de ofrecer ese servicio de forma electrónica, además. O sea, las personas tienen derecho a solicitar electrónicamente, tienen derecho a que si ya lo tienes tú no tengo que pedírtelo 2 veces, tienen derecho a que tú seas que compruebes por mí la información que obra en poder de la administración, ¿de acuerdo? La administración tiene que ser transparente, tiene que prestar servicios de calidad de una forma transparente. Hay otra parte fundamental de la ley que define los intereses, ¿no? Perdón, los interesados, pues no sé ni hablar, los interesados, ¿no? ¿Quién es un interesado o un tercero en una administración pública, ¿no? ¿Cómo tengo que tratar con él? ¿Cómo tengo que facilitarle la vida?
¿Cómo tengo que yo, administración, encargarme de buscar cierta información para que no me la tenga que entregar él? Porque yo soy la administración, yo tengo que saber quién es mi ciudadano. También se establecen cómo tiene que ser la digitalización de ciertos procesos, como las notificaciones, que veremos después en el 203, que se detallan realmente, ¿no? Después también hay una parte fundamental, que son las disposiciones del procedimiento administrativo común, ¿no? Y dice cuáles son los plazos, cuál es el objeto, bueno, el silencio administrativo, bueno, básicamente son cómo son los plazos, cómo tiene que ser la tramitación y cómo tiene que simplificarse, ¿no? Dice, no, la administración tiene que ser ágil, no sé qué, eso lo define claramente esta ley, te dice cómo tenemos que hacerlo. Y también la revisión de actos administrativos, que es fundamental también, los recursos principalmente, ¿de acuerdo? Todo esto conforma la ley 39, conforma una guía clara de cómo tenemos que hacer la tramitación para simplificar la vida a los ciudadanos, cómo es el procedimiento administrativo. Podría entrar aquí en el detalle específico de cada uno de los puntos, pero no tiene ningún sentido. Al final de este documento veréis que viene la lista de todos los boletines oficiales donde vienen todas las normas con sus modificaciones posteriores. Creo que todos tenéis una visión clara de la ley 39, creo que no deberíamos entrar mucho más, dado el tiempo que tenemos, más en profundidad. Pero entended que este es el elemento fundamental de la administración electrónica. Mejor o peor, pero es el que tenemos además. Y yo creo que está muy bien. Después tenemos una ley complementaria a la 39. Si la otra era lo que se llama una ley ad extra, o sea, hacia los ciudadanos, hacia las empresas, tenemos la ad intra, hacia las propias administraciones, que es la ley 40, ¿no? Que define el régimen jurídico del sector público. Es un poco distinto a la ley 39, evidentemente, porque el objetivo es completamente diferente, ¿no? Pero sí define cómo tienen que ser las actuaciones administrativas dentro de las propias administraciones. Cómo tienen que relacionarse una administración con otra administración. Establece los requisitos de colaboración y de interoperabilidad que tiene que haber entre las propias administraciones. Esto no siempre se cumple. Bueno, en las administraciones locales con sus diputaciones sí que se suele cumplir, pero no siempre existe esa línea directa entre por ejemplo, un ministerio que tiene la información del catastro, o mejor la información de una persona, la información de su DNI o lo que sea, con otra información. Con lo cual nos genera un cierto ruido, ¿no? La ley 40 intentaba definir, no, definamos un canal por el cual, si un ciudadano quiere pedir una ayuda, una subvención en un ayuntamiento, si hay una parte de la subvención que está vinculada, por ejemplo, pues en un tema de discapacidad, que el propio ayuntamiento sea capaz de hablar con el organismo que gestiona para decir, sí, esta persona tiene un nivel de discapacidad X, con lo cual tú, a lo que tengas que hacer, porque la beca, la ayuda, la subvención es tuya, pero yo te digo esa información. Yo te aseguro que esa persona tiene una persona dependiente en casa, o tiene un hijo menor de 18 años, o tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, de cómo tienen que relacionarse las administraciones, no estoy hablando de la parte técnica, de eso hablaremos más cuando hablemos del esquema nacional de interoperabilidad. Pero sí que la ley 40 nos dice, no, estáis obligados. O sea, no solamente tienes que hacerlo. Existe una jerarquía, por supuesto, existe una estructura funcional que tienes que cumplir. Existe, de hecho, ahora con mucho se puede visualizar, digamos, gracias a algunas herramientas como SDIR 3, que nos permite ver esa estructura piramidal y jerárquica, pero todo eso está regulado en la ley 40, ¿de acuerdo? Nos lo dice clarísimamente, clarísimamente. Como os decía, la ley 39 y la ley 40, cuando salió, quedó un poco coja. No quedó coja, lo que faltaba, digamos, es que nos faltaban ciertas concreciones, faltaban ciertos elementos que nos decían, no, cuando te decían, tienes que decir, a los ciudadanos tienes que decirle qué servicios ofreces. No, aquí te dicen, no, tienes que tener un catálogo. Y ese catálogo define una ficha con la información sobre ese procedimiento administrativo. Y ese catálogo lo tienes que publicar. Y tienes que publicar en él también la estructura de la propia administración. El Real Decreto 203 ya entra en ese detalle. Entra en un detalle mucho más concreta. La ley 39, la ley 40, concreta algunas otras normas técnicas, concreta normas o leyes de otro ámbito que están vinculadas con la administración electrónica, ¿no? Es también fundamental, posiblemente es el elemento clave que haya permitido hacer por fin ese desarrollo. No solamente teníamos la obligatoriedad, tal vez ahí está un poco el problema, ¿no? Porque salió la ley 39 y la ley 40, después daban unos plazos para hacerlo, y mucho más tarde, cuando ya habían pasado, de hecho, los plazos para poder hacerlo, aunque ha habido, como sabéis, distintas ampliaciones,
para que las administraciones pudieran adaptarse, hasta que no salió el Real Decreto realmente no teníamos cierta información que nos permitía concretarlos, ¿no? Con lo cual, por eso creo que es tal vez la más importante de todas las normas, porque nos permite armonizar la ley con las normas técnicas de alguna manera. Es interesante porque además ya no estamos hablando de una cierta... No, aquí te dice exactamente cómo tenemos que hacerlo electrónicamente. Te dice cómo son las sedes electrónicas, te dicen cómo tienes que autenticarte. Para eso hay una herramienta que se llama clave y @firma, etcétera, 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 ¿no? También las veremos un poco al final de hoy y sobre todo en los próximos días. La ley, el Real Decreto también habla de transparencia. También habla de cómo tenemos que prestar esos servicios y cómo tienen que ser accesibles a los ciudadanos. No habla del detalle de la norma de accesibilidad, que son las BUC 2.0, ¿no? Pero sí que tienes que ser esos servicios para que cualquier ciudadano pueda acceder a ellos en las mismas condiciones. Hay elementos fundamentalísimos como es el registro. Y habla del sistema de interconexión de registros, es decir, y de la interfaz que utilizan en función de tipo de administración a ese SIR, ¿de acuerdo? Pues si eres un ayuntamiento pequeño, usas Orbe, si eres un organismo, una diputación, un ayuntamiento grande o una universidad, utilizas Geyser, si eres no sé cuánto. Si queréis podemos ver esto en un futuro, en las próximas sesiones, ¿no? Pero creo que aquí es importante que lo tengáis claro el concepto, ¿no? Cómo la ley, cómo el Real Decreto 203 nos lleva al siguiente paso. También, por supuesto, otros factores clave, habla de notificaciones, concretamente de Notifica y de dirección electrónica habilitada única, habla de interoperabilidad y de reutilización de sistemas fundamentales, estos tres elementos que pongo aquí, que son SIA, DIR3 y el sistema de intermediación, porque eso sí que nos van a permitir realmente esa interconexión real de las administraciones, que cuando pones un trámite, cuando entras en la oficina del Ayuntamiento de Boecillo, puedes hacer un trámite para el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Por qué? Porque esos dos registros son como un único registro realmente. Lo que registres en un sitio vas a registrarlo directamente en el otro sitio. Para conseguir eso que parece tan complicado, tan sencillo, existen herramientas. Hay una forma de poder hacerlo. Está regulado técnicamente con las normas técnicas y hay una herramienta que te lo va a habilitar. Y como eso, pues lo que te decía antes del DIR3, la estructura jerárquica o el sistema de intermediación para poder verificar esa información de ese chaval que nos pide una plaza para poder vigilar la piscina, ¿no? Que no tenga delitos sexuales o para poder pedir una ayuda, un ayuntamiento para una persona porque tiene un nivel económico específico que nos lo define, lo sabemos perfectamente, porque la agencia tributaria sí que lo sabe, porque sí sabemos si tiene alguna persona dependiente, ¿no? Pues eso. Pues todo esto de aquí, todas estas cosas que nos van a permitir llevar a la calle a la digitalización están definidas o concretadas en el Real Decreto 203. Hay otras leyes muy importantes también y muy trascendentes, ¿no? Para todo esto. Como os decía, es un corpus de normas técnicas y de leyes. No podemos ver la Ley 39 aislada de la Orgánica 3 del 2018. No podemos, porque una te dice que tienes que tener unas transacciones seguras y esta, la 3, sí que te dice, no, cuidado, ¿cómo tienes que almacenar esa información? ¿Cómo tienes que pedírsela? ¿Cuándo? ¿Quién es el responsable de esa información? ¿Qué derechos como ciudadano tengo sobre esos datos porque tú tienes conmigo? ¿Cómo tienes que trabajar con esa información? ¿De acuerdo? No, tienes que ser transparente, exacto, minimización de datos, plazos de conservación, la integridad de los datos, la actualización de la información, todo eso lo define la ley Orgánica 3 del 2018. Es una clave en la transformación digital. En estas próximas diapos voy a poner siempre la última cajita, que es realmente cómo afecta la transformación digital esto que estamos contando, esta ley orgánica en concreto, ¿no? Yo creo, bueno, también en este caso, igual que la comentábamos al principio, ¿no? Esta es una de esas normas que vienen, que emanan, en cierto modo, de Europa y que están completamente, bueno, que están traspuestas, ¿no? Es esta y la siguiente que vamos a ver, ¿no? Es fundamental esta norma. Y es fundamental porque afecta a otros muchos aspectos que muchas veces no estamos teniendo en cuenta. El otro día me pasaba una cosa que me pareció súper sorprendente, ¿no? Y era que hace unos meses me llegó un propaganda. Cuando hubo las últimas elecciones municipales me llegó propaganda. Yo no quiero propaganda electoral, no me interesa. De hecho, yo ya dije al ministerio que no quería recibir propaganda electoral. Pero es que la gente no sabe que hay una forma, que la administración tiene una información sobre ti. Tiene información, lógicamente. Hay parte de esa información
que las administraciones están obligadas a entregar a un tercero, como son los partidos políticos en los procesos electorales, ¿no? Cierta información. Cierta información. Nosotros como ciudadanos, y gracias a la Ley Orgánica 3 de 2018, podemos solicitar que esa información no sea pública. Podemos solicitar que no queremos recibir propaganda, que no queremos que den nuestros datos personales de dónde vivimos a los partidos políticos. Parece una tontería, pero durante muchísimo tiempo no estuvimos protegidos. No éramos capaces de tener una herramienta para decirnos, no, yo es que no quiero recibir información propaganda electoral. Ya sé que los partidos políticos tienen acceso a mis datos, pero yo no quiero que tengan acceso a mis datos. Parece una bobada, sé que es un caso un poco de tomadura de pelo, ¿no? Pero a mí me molestó, me molestó. Yo había dicho, además es muy fácil, si queréis en la sesión luego os paso la dirección donde tendréis que hacerlo. Es en la página del INE. Podéis obligar al Estado a que no comparta la información con vosotros. Y ya no voy a ir un poco más allá, porque esta ley orgánica no solamente nos protege a las administraciones, nos protege entre las empresas también. Son los datos de las personas las que una empresa tiene para poder hacer un servicio. ¿De acuerdo? Es fundamental esta ley. Es fundamental esta ley. Yo creo que es tal vez de las más importantes. Por supuesto, la segunda ley, o tal vez la que tenga más trascendencia a la hora de la validez jurídica, ¿no? De la fehaciencia de un procedimiento administrativo electrónico, es la Ley 6 del 2020. También es una transposición de EIDAS, del Reglamento Europeo 910, que nos define cómo son los procedimientos, o sea, cómo tienen que ser un procedimiento electrónico para ser seguro, básicamente, ¿no? O sea, define el marco jurídico de la firma electrónica, la autenticación, cómo establecer los derechos de los usuarios, qué tipos de firma existen, qué valor legal tiene una firma con respecto de otra, si se generó un certificado de una manera u otra forma distinta, cómo se consigue la fehaciencia de un momento determinado de un acto administrativo con un sello del tiempo, cómo con un sello electrónico de sede o de un departamento tienes un valor legal en esa firma y no requiere que sea el alcalde el que te lo firme, etcétera, 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 ¿no? Es otra ley importantísima en el proceso de transformación digital porque nos va a hacer reforzar la confianza. Refuerza la confianza porque el ciudadano sabe que si firmó o si hay un documento firmado, tiene ese mismo valor legal. Esto va más allá porque hay cosas como el no repudio, otras cuestiones que son puramente técnicas, que están implícitas en el propio certificado, ¿no? Pero esta ley no entra en ese detalle. Esta ley lo que te dice es, existen varios tipos de certificados, existen varios tipos de sistemas de gestión de la confianza online, se tiene que hacer de esta manera distinta. Por eso digo que es un elemento también fundamental en el procedimiento administrativo y en la digitalización. Sin esto no se puede destruir papel. Sin estas leyes no se puede subir un documento y que te descargas un documento desde Internet y sabes que tiene valor legal, aunque no tenga la firma, porque tiene una firma electrónica que puedes verificar y te dice cómo se tienen que verificar esos datos, ¿no? Otra ley que tal vez es un poco lateral, pero creo que desde mi punto de vista es también, voy a utilizar por tercera vez la palabra trascendente, es tremendamente trascendente, que son los derechos de los ciudadanos a poder acceder a las mismas condiciones. Mucha gente, cuando habla del Real Decreto, el 1112, que parece un teléfono de alarmas o de cosas por el estilo, la ley 1112 lo que nos dice, más allá de que después entra en la parte puramente técnica, es que todos los ciudadanos, con independencia de sus capacidades, de los elementos técnicos que puedan mitigar o minimizar el acceso a la información, con las capacidades intelectuales que pueda llegar a tener, en cierto modo, no todas, pero sí, nos dice que tenemos que hacerla, cómo tenemos que hacer esa comunicación vía web. Por eso es tan trascendental, como decía, porque lo que nos permita es universalizar el acceso. De hecho, hay estudios un documento muy interesante, que es el Accessibility Act de los Estados Unidos, que dice que gracias a estos procedimientos electrónicos, los ciudadanos que tenían ciertas limitaciones, que no podían llegar porque sí, o sea, muy bonito, ley de accesibilidad, pero había un escalón porque había ayuntamientos que no podían modificarlo, o porque había una conexión incorrecta en un sitio, porque se ponen motivos, ¿no? O porque entregaban un papel y ese papel estaba en una letra que no eran capaces de leer, o porque venían un lenguaje tan complejo que eran incapaces de entender lo que les decían un señor que estaba al otro de una ventana. Gracias a estas leyes de accesibilidad, al Disability Act, o a esta de aquí, o este Real Decreto, se universaliza. Te dice, no, tienes que cumplir con una cosa que se llama WCAG, bueno, las WCAG,
usamos las BUCA, ¿no? Del V3C, que definen que tienen que ser interoperables, bueno, que definen ciertas cuestiones técnicas. Y en esas cuestiones técnicas entran en ese detalle, es decir, no, tienes que poder ampliar la letra, tienes que tener suficiente contraste, el lenguaje tiene que ser claro y sencillo, tienes que poder acceder a la información de una forma sencilla y directa en cada uno de los pasos, tienes que saber desde dónde vienes y hacia dónde vas. Todo eso está definido en el Real Decreto, porque te dice que normas, que es la 139.803 y la 31.549, te dicen cómo tienen que ser esas normativas, cómo se tienen que aplicar, ¿de acuerdo? Cómo si haces un Word o un PDF tiene que ser accesible, cosa que muy pocas veces veo por otro lado. Te descargas el PDF y no tiene encabezados, no tiene viene una tabla y es una imagen en vez de ponerte el texto que viene, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también está definido. Eso también está claramente punto a punto aclarado en el Real Decreto. Y creo que por eso decía que es la tercera ley tan importante, o Real Decreto en este caso. Y después pasamos a las dos siguientes, que son la Ley 19 y la Ley 37. La Ley 19 habla de transparencia, de acceso a la información pública, que es, evidentemente, es bastante evidente, ¿no? Y evidentemente también es evidente lo importante que es en los procesos de administración electrónica, ¿no? Y de transformación digital, ¿no? Te dice que la información pública tiene que ser transparente. Tenemos que poder solicitarla. Yo, si quiero saber cuánto gana mi alcalde, tengo que poder pedírselo. Y tienen un plazo para responderme, además. Ya está, no tienen un plazo. Hay consideraciones de seguridad, etcétera, etcétera, por la cual la administración, si te lo justifica, puede obviarlo, ¿no? Puede no pasarte cierta información. Pero tiene que ser, además, que te obliga a que toda la información que obra un poder de la administración para un procedimiento específico, por ejemplo, para la información tributaria, la de ciudad, lo que sea, tiene que ser pública. Esto nos genera, evidentemente, un montón de mejoras. Más allá de que la primera es que nos provee una herramienta para la transparencia, que es un elemento fundamental, ¿no? Es el elemento tal vez más importante de la ley. Pero nos permite que no tengas que explicarle a un señor ni tengas que dar una justificación para saber en qué gasta el dinero una administración u otra administración. Y la siguiente es la 37, que es la de reutilización de información del sector público, que se llamaba el RISP, ¿no? Lo que en España tenemos, y en el caso de la Junta de Castilla y León también tienen algunos ejemplos bastante interesantes, ¿no? La reutilización lo que dice es, yo, administración, tengo información, así que proactivamente y no de forma reactiva, facilito el acceso a esos datos que quebran en mi poder, para que tú puedas hacer con ellos lo que quieras. Cuidado, no cualquier dato. Hay datos que no se pueden publicar, hay datos que se tienen que anonimizar, hay datos pero que la información global tiene que ser pública. Tengo que poder publicarla de tal manera para que tú puedas extraerlo, ¿no? Y entonces yo pueda reutilizarlo en lo que yo quiero reutilizarlo, ¿no? Por temas de transparencia, pero también por otros temas, para generar negocio, para generar una actividad económica que aporte valor. Aquí a mí siempre me gusta, aunque no tenemos mucho tiempo, me gusta poner un ejemplo muy claro, ¿no? Y cómo puede ser de buena y de mala al mismo tiempo. En Estados Unidos, en el primer gobierno, bueno, con Obama, se potenció muchísimo esto, la reutilización de información del sector público, ¿no? Se potenció para que realmente se generasen aplicaciones de valor. ¿Qué pasa? Que lo que diga el presidente de Estados Unidos puede servir, pero no del todo. Y eso nos pasó un poco también aquí. Lo que dice la ley, lo que dijo en su momento el presidente de Estados Unidos, no lo quisieron acatar los ayuntamientos, no se sentían obligados. Entonces hubo un movimiento que se llamaba Fix My Street, que lo que decía era hacer fotografías de una baldosa que estaba rota, de una farola que estaba estropeada, de un agujero que había un socavón en la calle, y esa información creó una plataforma desde el gobierno para que pudieras recibir esa petición y decir, oye, esto está estropeado, te lo demuestro con esta fotografía, es en este punto, por favor, arréglame. Y la norma también decía cuánto tiempo necesitaba la administración en responder. ¿Qué pasó? Que los ayuntamientos y los estados, como sabéis, son independientes, dijeron, no, esta calle es mía, esta calle no es federal, esta calle tú no puedes hacerlo. Con lo cual, se minimizó el impacto. Al final, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos es decir, bueno, como este edificio está delante de un edificio oficial federal, pues este trozo de calle sí que es mío. Y entonces los ayuntamientos se dieron cuenta de lo importante que era, de ver cómo esas calles estaban mejor conservadas. Y decían, ¿era cuestión de dinero? No, era cuestión de que los funcionarios, los administradores de ese dinero público, sabían que tenían que arreglar.
Sabían que esa farola estaba estropeada, porque ahí hay mucho OIT hoy en día y muchas otras cosas, ¿no? Pero en su momento era el ciudadano el que decía, quiero que arregles esto porque es que cada vez que paso por aquí tengo un problema. Y llegaron a la conclusión de que un 40% de las demandas que hacían los ciudadanos por problemas de una caída y demás no pasaban las calles que estaban gestionadas por los organismos federales, porque no tenían baldosas sueltas y la gente no se caía. Y si no se caían, esas personas no tenían que pagar una indemnización al ayuntamiento por esa caída que habían tenido. Estoy poniéndolo a una escala absolutamente de lo absurdo, ya lo sé, no me malinterpretéis, no quiero que entendáis esto como es una exageración, es que es una pantomima, ¿no? Pero es la realidad. La reutilización provee un montón de ayuda. O sea, quiero decir que nos va a permitir que un ciudadano cualquiera sepa una calle que está cortada, que no se podamos utilizar las fiestas que hay populares en tal sitio, como es el caso de la Junta de Castilla y León, etcétera, 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 ¿no? Esa información ya obra en el poder de la administración, lo único que tienen que hacer es exponerla, y que exponerla en un formato que además la ley te dice cómo tiene que hacerlo. Hay una norma técnica también que te dice que tiene que ser en un formato que es entendible por máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como os decía, estas dos últimas leyes nos proveen, nos empoderan, dan capacidad al ciudadano de poder solicitar, de conocer la información, de poder tener elementos de valor fundamental para poder ser un ciudadano responsable. Pero estos elementos de valor también sirven para las administraciones. Las administraciones también pueden ser capaces de utilizarlos en su beneficio, como habíamos dicho en el caso de Estados Unidos y del Fix My Street. ¿De acuerdo? Bueno, hay también otros reglamentos y otras normativas europeas que nos van a dar soporte de alguna manera a estos procesos de digitalización. Antes hablamos del EIDAS, que está vinculado con las normas de certificados digitales, al Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es igual que nuestro reglamento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no es igual exactamente, no son iguales. Pero en general sí que la Europa va un poco por delante de nosotros y sí que hacen una guía. Este reglamento, que es el 1724, que es para la gente que nos dedicamos a temas de administración electrónica, es un reglamento clave, define realmente cómo debería ser la interoperabilidad europea, ¿no? Define cómo tendría que ser, define que, primero, todos los servicios tienen que ser electrónicos. Segundo, define que tienen que ser el principio de una sola vez, que es maravilloso, que es lo que en España se llama información que obra en poder de la administración, ¿no? O sea, tú ya lo entregaste una vez, pero lo que aquí nos lo dice es que tiene que ser universal, o sea, para toda Europa. Que todos los ciudadanos europeos, si quieres pasar de un país a otro, no hay problema, estamos en el espacio Schengen, pero vamos, si quieres hacer un trámite territorial, transfronterizo, como pueden ser estos proyectos europeos, como Portugal, por ejemplo, que lo puedas hacer directamente, ¿de acuerdo? Es maravilloso a nivel conceptual y sí que define claramente ciertos aspectos que después se publicaron en otras leyes, ¿no? Como se modificó la ley 39 en algunos aspectos, teniendo en cuenta el concepto de pasarela digital única. ¿Falta mucho? Pues sí, falta mucho todavía. Falta mucho porque todavía tenemos que desarrollar la administración electrónica local. Cuando digo local me refiero a los países, para poder estar todos equilibrados. Aquí ya no quise entrar en estadística de acá de qué países de Europa están más avanzados y cuáles menos, porque realmente no aporta mucha información. No creo que sea interesante ni siquiera así que nos aporte nada. Así que voy a obviarlo. Pero es un punto de partida muy importante para definir cómo tienen que hacerse los servicios electrónicos de una forma universal. Además, eso nos permite entender que realmente las necesidades de un ciudadano lituano y las nuestras son las mismas. Y aunque viva en una gran ciudad como París, aunque viva en un pueblo como es Bollullos, van a tener las mismas, muchas veces las necesidades son las mismas. Digamos, las necesidades a nivel de tramitación con una administración. Y ellos lo pintan así y definen, esto debería hacerse de esta manera. El concepto más importante, los tres conceptos aquí que son claves, como os decía, son línea, o sea, 100% o el 24x7, interoperabilidad, o sea, todos pueden entenderse con independencia incluso del lenguaje, evidentemente, o sobre todo con independencia del lenguaje. Y el principio de una sola vez. Gobernanza del dato. Este cada vez tiene más importancia. También es un reglamento que cada vez está, las administraciones en toda Europa o en todo el mundo están entendiendo como fundamental para la prestación de servicios. El saber qué necesitan, el saber cuándo necesitan, el saber qué van a necesitar, el saber
Toda esa información la tenemos en datos, la podemos explotar. Hay unos datos, pero que hay que tener mucho cuidado con ellos. Hay que tener cuidado de cómo se transmiten de un país a otro, porque se supone que no hay ningún problema, pero hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener también cómo se cede la información de otro país fuera de la Unión Europea. Hablo de Facebook, hablo de TikTok, o todas estas cosas que ya sabéis que están pasando. Hablo de mecanismo para que los datos personales puedan ser utilizados como una tarjeta digital de un país a otro país, nuestras wallets digitales, ¿de acuerdo? Eso es lo que habla el reglamento de gobernanza del dato. Digamos, es más complejo que las otras porque habla de una forma global de cómo debería hacerse esa relación y es importantísimo realmente. La verdad que son como nos parece como muy lejano y en las administraciones locales a lo mejor nos parece incluso más lejano todavía. Pero es fundamental para crear servicios de valor agregado. Es fundamental en esa cadena, porque esos datos que ya la tenemos, que ya podemos, simplemente es querer cómo los podemos explotar. Y sobre todo, ¿cómo lo va a explotar un tercero? ¿Qué datos puedo ceder a una empresa o dentro de la Unión y fuera de ella? ¿De acuerdo? Por eso es tan importante este Reglamento Europeo de Gobernanza del Dato. Es importantísimo. El último que quiero hablar aquí, todos estos europeos lo vamos a ver en la sesión número 4, ¿de acuerdo? Que es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. También es clave. Y hoy día, veremos el día de la sesión presencial, haremos algunos ejemplos para que veáis realmente esas actividades de la inteligencia artificial que nos parecen a veces un poco complejas o que tan lejanas para nosotros, cómo realmente se pueden hacer, cómo tiene una utilidad práctica, practiquísima de hecho, cómo podemos explotar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para eso, en igual que casos anteriores, el primero en regular fue el Reglamento Europeo, y el Reglamento Europeo se está transponiendo las distintas normas de los distintos países. Aquí está costando, en teoría, un poco más, porque hay otras cuestiones que no vienen a cuento tratar hoy aquí, ¿no? Pero que hay otras cuestiones que hacen que cada país quiera tener cierto control, pero es muy difícil de tener control porque una parte muy importante de esos motores de inteligencia artificial no están dentro de la Unión Europea, con lo cual esa regulación tiene que ser europea, pero tiene que ser específicamente nacional para poder ajustar los derechos de los propios ciudadanos, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que define es que hay una clasificación de nivel de riesgo. Dice, oye, pues mira, hay un riesgo inaceptable, ¿no? Cuando una inteligencia artificial puede ser una amenaza. Estamos hablando de Skynet, ¿no? Y tal, y de Terminator. Bueno, es una tontería contarlo así, pero realmente existen. Y hay que gestionar esas amenazas, ¿no? De esa información. Riesgo alto, pues que pueda afectar esa decisión que toma un sistema de inteligencia artificial, pueda afectar ámbitos como la seguridad, la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que no podemos tener un juez digital, o no podemos tenerlo, mejor dicho, un juez de inteligencia artificial, por lo menos no todavía. El riesgo limitado, aquellos que tienen un impacto un poco menor, pero que requieren información del usuario. ¿De acuerdo? Cuando tú metes información, aunque sea de volumen, en una inteligencia artificial para que te haga una estimación de cualquier cosa, hay que controlarlo, y la ley lo define así, qué información se tiene que pasar, qué información se tiene que anonimizar, cómo tiene que transmitirse esa información. No hablo del formato lógico, no hablo del formato en que tiene que enviarse, sino esa información personal que viaja para poder hacer cierta cosa, ¿cómo se utiliza? O cuando tú estás consultando, voy a en ChatGPT, voy a decir, ¿cómo se hace tal cosa? Muchas veces no. ChatGPT está aprendiendo de ti, está cogiendo información. Esa información además la tiene porque tienes un navegador que te dice dónde estás, quién eres, etcétera, etcétera. El último es el riesgo mínimo, que son, esto es el más sencillo de todos, por ejemplo, un filtro anti-spam inteligente, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues también tiene unas obligaciones de cómo se tiene que filtrar. ¿Para qué? Para que esa inteligencia artificial, ese spam, no te filtre una información que no es spam, que es una publicidad que es completamente válida, ¿no? Porque alguien pagó a la inteligencia artificial para que te considere spam los correos que te llegan de la competencia. Pero bueno, eso lo define el reglamento europeo y se está transponiendo las distintas normas y en España ya tenemos una norma bastante avanzada. Y después nos dicen qué requisitos tenemos para gestionar esos riesgos, ¿de acuerdo? Pues cómo se tienen que evaluar, cómo tienen que trazarse los datos, cómo tiene que haber una supervisión humana de ciertos elementos para poder que esos procedimientos automatizados no tengan sesgo, principalmente se refieren al sesgo, pero bueno, hay muchas cosas más, ¿de acuerdo? Pero ese reglamento europeo es clave porque nos permite regular y armonizar entre toda Europa con estas herramientas, que insisto, la mayoría de los casos no son europeas, ¿no? Hay muchas que son norteamericanas, ahora también las hay chinas, no voy a entrar en ese detalle tampoco, que no creo que sea oportuno hoy.
Mañana y pasado hablaremos de dos aspectos muy importantes también dentro del procedimiento administrativo, ¿no? Que son las normas técnicas, el marco técnico que regula cómo tienen que hacerse los temas de seguridad y de interoperabilidad y las herramientas que tenemos, ¿no? Para eso, además de las leyes, como tal que dijimos antes, existen este esquema nacional de seguridad y el esquema nacional de interoperabilidad. Complementan, digamos, a los reales decretos, al 203 o la ley 39, la ley 40, las de accesibilidad, las complementa. ¿Por qué? Porque te dice cuáles son los requisitos que tienes que tener como administración, qué cosas tienes que tener en cuenta para ser segura, para hacer de confianza, ¿no? Con lo cual, hay un Real Decreto también, que es el 311, que establece esos requisitos, los principios, cómo tiene que gestionar la información un organismo público. De hecho, va más allá. El esquema nacional de seguridad, las empresas que prestan servicio a las administraciones también tienen que cumplirlo. Es más, las empresas que dan servicios a los ciudadanos de forma directa, como puede ser de electricidad, también tienen que cumplirlo. Es más, una empresa que no presta ese servicio, pero que tiene información de un tercero, de un ciudadano, también tiene que cumplirlo, ¿no? En distinto nivel. Pero bueno, básicamente, el esquema nacional de seguridad, que veremos mañana en detalle, define unos objetivos que es decir, oye, todas las administraciones tenemos que tener estas características para poder hacerlo. Es más, nos dice, esto se puede certificar. Hay un esquema nacional, con lo cual hay una certificación que te permite en función de tu nivel, de tu necesidad también, bajo, medio o alto, ¿no? Pues para ciertos trámites o ciertos aspectos, una administración debería tener este nivel en el esquema nacional de seguridad. Pero es homogéneo, no es un sistema arbitrario como yo tengo la 27.001. No. Tú tienes un certificado del esquema nacional de seguridad que te define para todas las administraciones de la misma manera. Primero lo que hace es establecer lo que se llaman principios básicos, ¿no? El principio básico son qué medidas tenemos que cubrir a nivel global, ¿no? Se llama seguridad integral. Todo. O sea, la seguridad es desde que cómo guardas un pendrive en que que sacas de casa, o el teléfono que estás utilizando personal que también lo utilices en la oficina, o cómo tiene que ser la red interna para asegurar que no salga información de ahí. Es decir, va de cosas pequeñas a las cosas grandes. Tiene que ser integral. Nos dice también cómo tiene que ser la gestión del riesgo. O sea, que tenemos que tener identificadas las posibles amenazas que tienen nuestros sistemas de información. ¿De acuerdo? Eso se le llama gestión del riesgo. Y por último, hay que tener una parte de prevención. O sea, tenemos que tener la capacidad de respuesta para, en caso de una incidencia de seguridad, ser capaz de responder de la forma más eficiente, más rápida y más segura. ¿De acuerdo? Eso lo definen los principios básicos. Con eso nos ayudan a tener control sobre esos procesos específicos. ¿De acuerdo? Habla también de la categoría de los sistemas. Eso comentaba antes, desde medio, alto y bajo, que está también vinculado a lo que llamamos de la certificación. Y por cierto, también, y por supuesto también, perdón, de las medidas de seguridad. Y que habla que, insisto, no es una cuestión simplemente de tengo un cortafuegos o tengo un antivirus o tengo, no. A nivel de operación, a nivel de usuarios, a nivel organizativo, a nivel de herramientas, a nivel de sistemas, todo eso tiene que estar dentro del propio modelo de seguridad de cada administración. Eso tal vez es el elemento más complejo. Pero bueno, esto, como os digo, vamos a hablar mañana de este tema porque es un tema muy importante. Y hablaremos un poco más de cómo eso se lleva al día a día en temas de ciberseguridad. El segunda gran norma técnica o el segundo gran esquema técnico es el esquema nacional de interoperabilidad. De esto hablaremos en la sesión del miércoles, ¿no? Está regulada también por un Real Decreto muy anterior, este es del 2010, en el que se definen las normas técnicas, o sea, las normas que tienen que regular esa operación electrónica, pues desde cómo tiene que hacerse una firma electrónica, con qué estándar tiene que transmitirse la información, cómo tiene que, enviarse de un sitio a otro, en qué lenguaje tienen que comunicarse esas dos administraciones para poder ser interoperables, etcétera, etcétera, etcétera. Es tremendamente complejo, es mucho más avanzado que otras cosas y aquí hay una parte técnica muy importante. Insisto, hay como, en el caso anterior, mañana, el miércoles hablaremos de él, tenemos unos objetivos que es evidentemente a garantizar que entre las administraciones se entiendan, sean capaces de solicitarse de forma autónoma y automática información y recogerla y procesarla de una forma más o menos, de una forma transparente. Tiene unos principios básicos también, que son 3, interoperabilidad como norma, o sea, cuando se crea el sistema tienes que pensar que sea interoperable.
Cuando contratas a una empresa para que te haga una aplicación, tiene que tener desde el principio ciertos elementos que te aseguran la interoperabilidad, o sea, desde el momento de la creación. Tiene que ser la neutralidad tecnológica, fundamental. O sea, aquí no. Esto es un estándar internacional, y ya está. Y tercero, esa información, ese software, por ejemplo, vamos a poner el caso específico de un software que un ayuntamiento necesita para hacer cualquier cosa. Pues ese software tienes que intentar haberlo hecho con una aplicación, con una herramienta, de una tal manera que el coste sea el menor para la administración. O sea, reaprovechar, reutilizar esos software que hayan creado un tercero. El tercer elemento fundamental aquí son los componentes específicos técnicos, las normas técnicas. Hay un montón de normas técnicas que definen cómo es el documento electrónico, la firma, el certificado, etcétera, el archivo electrónico, la conservación de los datos, los metadatos, un montón de cosas distintas. Todo eso, digamos, que concreta el elemento técnico que nos va a permitir desarrollar esas leyes y esas normas que habíamos comentado hasta ahora. Comentemos también muy por encima algunas herramientas. Esto también lo veremos, las específicas de cada una de ellas en los próximos días, ¿verdad? Pero, como os decía, la Administración General del Estado, la SGAD, ha creado un montón de herramientas que nos van a permitir dar soporte a esos requisitos que están contemplados en las leyes, en las normas técnicas. Son herramientas, por ejemplo, de registro, como SIR, que es el sistema que comentábamos antes, para que entre distintas organizaciones, administraciones puedan entenderse, y las interfaces que se utilizan para poder hacerlo, que son ORCASER. Lo que comentábamos del Real Decreto del 203, que nos obligaba a notificar electrónicamente en Notifica y con la dirección electrónica habilitada única, ¿de acuerdo? Los sistemas de autenticación, que están definidos también en la propia ley, que nos define cómo tienen que ser los sistemas de digitales electrónicos seguros, que son clave, autentica, firma, etcétera, etcétera. Hay herramientas que nos van a permitir, digamos, simplificar el procedimiento en la conexión, por ejemplo, con otros registros o con funcionarios o con otros organismos distintos que también tienen información de apoderamientos, como son el REA y el Habilita. Hay herramientas también específicas para la interacción. Por ejemplo, pues SIA, que decía que yo tengo un procedimiento, lo tengo en este formato y tú sabes exactamente cuál es mi procedimiento. Tú tienes un código que dice, este procedimiento se hace de esta manera, con información de ese procedimiento. ODIR 3, que te dice la estructura jerárquica, SVD, que nos va a permitir intercambiar esa información, lo que decíamos de las piscinas, ¿no? Para concluir, porque ya estamos en el minuto 14, si no me equivoco, en el minuto 14 nos queda bastante poquito tiempo. La administración electrónica y la norma que las regula genera un montón de oportunidades, tiene una serie de riesgos y genera o implica una serie de cambios que son mucho más allá de simplemente cambiar un papel por un Word. Es muchísimo más que todo eso y afecta a un montón de cosas distintas, en un montón de aspectos, como vimos. Está regulado. Ya visteis a lo largo de la sesión de hoy cómo había un montón de normas distintas, un montón de leyes, un montón de reales decretos, un montón de corpus, que dije al principio, legal, que nos van a dar soporte, que van a daros seguridad. Las leyes no solamente es una obligación, es una forma de tener una seguridad jurídica de lo que estás haciendo. Es una seguridad en decir, no, yo puedo hacer esto de esta manera porque a mí me ampara la ley de esta manera. No solo me obliga, también me ampara. Tal vez, el principal problema que tenemos es la resistencia al cambio, el cambio de modelo, el cambio de paradigma que decíamos al principio, ¿no? Por suerte, estamos llegando a un momento en que las tecnologías de la información y la comunicación se están universalizando de verdad, están llegando a todo el mundo, de señores muy mayores con el móvil abriéndolo, cerrándolo, viendo la información. Vemos que puedes acceder a múltiples información, con lo bueno y con lo malo que pueda tener esto, pero existe una digitalización dentro de los propios ciudadanos, de las empresas y de las administraciones, ¿no? O sea, ya no existe una barrera tecnológica principalmente, ¿no? Ya esa es el gran problema que teníamos en el año 2010. Ya no hay una barrera. Se supone que prácticamente todos los ciudadanos puede llegarle más o menos, o le llegará en breve, la banda ancha y el 5G. Se supone que las administraciones están proveyendo de servicios electrónicos para dar un servicio 24/7. Se supone, no, están así. Hay herramientas que nos permiten a los ciudadanos acceder a esos trámites y a las administraciones. O sea, tenemos todo el contexto actualmente es favorable para hacerlo y sobre todo tenemos una ley que nos da la seguridad jurídica de lo que estamos haciendo. Tal vez la oportunidad ¿cuál es? La más importante, la mejora del servicio a los ciudadanos, la prestación de servicios de valor añadido al ciudadano, sin que esto implique un sobreesfuerzo para el funcionario, que es el otro factor. Aquí estamos hablando de un montón de cosas y nos olvidamos que
hay que formar al funcionario, hay que darle herramientas al funcionario, hay que darle tiempo para aprender al funcionario y que después el funcionario tiene que ver que con todo eso le va a quitar tiempo de lo más aburrido que es estar dando con el matasellos y va a poder hacer cosas que aporten de verdad valor al ciudadano. Va a poder ayudar, que es la función pública del funcionario público, ¿de acuerdo? Así que, evidentemente, el concepto que tenemos que tener es que el principal reto no es simplemente digitalizar, es cambiar nuestra forma de pensar para poder explotar los servicios electrónicos de una manera que sea eficiente, transparente, cómoda, usable, accesible, todas estas cosas que vimos y que están reguladas en todas las normas que vimos hasta ahora, ¿de acuerdo? Todas esas normas. Para cerrar la sesión y como conclusión, yo lo pondría estos 4 puntos. Primero, que la transformación digital necesita de la comprensión del marco legal, técnico, que tenemos y que para eso está creado. Es importantísimo que las leyes y decretos no son barreras, de verdad, son guías, son formas que tenemos que, si las seguimos, vamos a conseguir esa modernización administrativa. Evidentemente, tiene sus complicaciones, pero no tenemos que verla como una barrera, como una obligación, sino es una forma, es un modelo que nos va a permitir la mejora de los servicios a nuestros interesados. Que si se aplican correctamente esas normas sobre la transparencia, seguridad, etcétera, 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 prestaremos servicios de calidad, pero no solo de calidad, serán seguros, el ciudadano va a tener confianza, que es uno de los elementos más importantes y más difíciles de conseguir las transacciones electrónicas. Y como último punto, como conclusiones, diré que las entidades locales disponen de herramientas, igual que dispone el AGE, evidentemente. Herramientas creadas que están acordes a esas normas técnicas y a estas leyes que crearon o que se han creado a lo largo de estos años para poder prestar este servicio, ¿de acuerdo? Con lo cual, tenemos todos los elementos, tal vez lo que nos falta es llevarlos todos que confluyan, pero todos estos elementos los tenemos ya en nuestro sistema, en nuestro, no sé cómo llamarlo, ¿no? En todo lo que nos rodea en el ámbito de la administración electrónica. Para mañana, solamente, y a modo de introducción, mañana hablaremos de protección de datos. Más que de protección de datos, de seguridad en general. Protección de datos y seguridad, realmente son los dos ámbitos distintos. También, igual que en el caso anterior que vimos hoy, hay una serie de normas y de leyes y de normas técnicas que nos van a acompañar en este proceso de asegurar la seguridad, aunque suena redundante, ¿no? De la seguridad de la información. No pretendo que la sesión de mañana sepamos todos cómo funciona el Esquema Nacional de Seguridad, ni nada por el estilo, ni el Reglamento General de Protección de Datos, pero sí saber que tenemos unas cuantas normas que nos dan soporte, que nos amparan, que igual que nos dicen que tenemos unos derechos, tenemos también unas obligaciones y cómo podemos utilizarlas. Mañana hablaremos de estos justamente, ¿vale? Es bastante interesante el tema y para eso os dejo 2 documentos, estarán también, o si no están, estarán en el repositorio en las próximas horas, que son la Guía de Protección de Datos para las Administraciones, que son la Guía de Protección de Datos, bueno, es un documento que publicó la Agencia Española de Protección de Datos, muy interesante, que nos dice cómo debe hacerse, cómo en el caso de las administraciones locales tenemos que hacer esa información, ¿no? Tenemos que conservarla, desde una videovigilancia, de cómo tenemos que gestionar una grabación de vídeo, hasta un dato que se publica en el tablón edital. Hay otro un poco más complejo, aunque es la versión más reducida de esta guía, que es la guía de implementación del Esquema Nacional de Seguridad para las entidades locales. Evidentemente, esto es una guía muy ligera. El Centro Criptográfico Nacional publica un montón de normas y un montón de guías mucho más complejas, pero esta sí que es un formato de implementación muy sencillo y nos permite tener como una guía de cómo deberíamos desde la administración local poder gestionar esos procesos de securización, ¿no? De cumplimiento normativo con el Esquema Nacional de Seguridad. Es verdad que esta es la versión reducida, la otra es bastante más densa, pero con esta tendríais bastante información como para poder ver en qué momento os encontráis vosotros, en qué momento se encuentra vuestra administración. Y vaya.
Aquí en la última parte de esta diapo os dejo todas las leyes, ¿vale? Todas las leyes y reales decretos que estábamos comentando a lo largo de la jornada de hoy, ¿dónde están puestas? Aquí, ¿no? Cada una de ellas. Ya las conoceréis, no sé si tiene algún valor que os descarguéis de nuevo la ley 39 o la ley 19 o la 37, ¿no? Pero bueno, que sepáis que lo tenemos aquí. Creo que me pasé de rápido. Son y 22, con lo cual quise ajustar tanto que tal vez hablé, como es habitual en mí, especialmente rápido. Pero bueno, tenemos a partir de unos minutos para que me hagáis las preguntas que creáis oportunas. Os agradezco que no me hayáis cortado hasta ahora, porque si no era muy difícil tener en esta hora y media contar todo este rollo que os conté. Pero bueno, estoy abierto a vuestras preguntas, consultas, dudas y sugerencias. Muy bien, Alfonso. Muchísimas gracias por tu presentación. Yo creo que, a ver, para lo denso que es el tema, porque, a ver, estamos hablando de cuestiones que tienen su peso específico, creo que nos lo ha resumido bastante bien, muy esquematizado, y hasta yo me he enterado. O sea que ya con eso vamos a dar por sentado que ha ido muy bien el tema. Muchas Muchísimas gracias, Carlos. gracias. Vamos a dar paso a preguntas. Si te parece, voy a recuperar yo el control de la presentación. Y mientras van llegando esas preguntas e incluso os invito, como os decía al principio de la presentación, a ya no a que preguntéis, sino a que pulséis el botón de levantar la mano, con lo que os abrimos el micro y así podéis hablar en directo con Alfonso, que seguramente sea mucho más interactivo y mucho más productivo para todos y para todas. Si me lo permitís, antes de pasar con las preguntas, hay alguna pregunta que ha llegado ya, pero voy a introduciros una pequeña cosa. Como os decíamos al principio, el curso tiene su continuidad en la plataforma de Moodle, en la plataforma de formación asíncrona de la Diputación de Valladolid. Hemos dado de alta a todas las personas que estéis inscritas al curso. Lo que pasa es que hay personas que están ya dadas de alta en la plataforma, por lo tanto las hemos identificado y las hemos asignado al curso, y otras personas que por el correo que tenemos en este o que nos habéis facilitado no las teníamos identificadas. Así que a ellos y a ellas os hemos mandado un correo con los datos para que os podáis dar de alta en la plataforma y que podáis acceder al contenido del curso. Una vez que accedéis a la plataforma de la Diputación de Valladolid, que os la voy a facilitar por el chat, ahí la tenéis en el panel de chat. Una vez que accedáis y os hayáis validado con vuestras credenciales o, en su caso, registrados si no estáis ya registrados, accediendo a vuestro usuario, aquí al perfil de usuario. Entiendo que me estáis viendo, pero no lo estáis viendo, perdón un segundito. Lo vais a ver ahora mismo, ahí lo tenéis, ¿vale? Esta es la plataforma de Diputación. Si yo accedo aquí a mi perfil, área personal, y aquí aparecerán todos los cursos a los que tenéis acceso y uno de ellos va a ser el de normativa básica y TIC, que si entramos en él vais a tener los foros de novedades donde os publicaremos información, foros de dudas y aquí hemos dejado una carpetita con documentos de interés. Esta carpeta es a la que hacía referencia Alfonso, en la que tenéis todos los documentos que ha querido compartir con vosotros, bien para reforzar lo que ha comentado hoy e incluso como previo a la sesión de mañana. ¿Correcto, Alfonso? Correcto, correcto. Son esos documentos. También viene Fenomenal. la información de la metodología y las fuentes para hacer las diapos que comentan. Fenomenal. Pues ahí, si tenéis alguna duda o algún problema para acceder a la plataforma, por favor nos escribís al mismo correo que os llegan todos nuestros mensajes de acceso a la plataforma, info@neonow.es, y os damos soporte para que podáis acceder sin ningún problema. Vale, a ver, manos levantadas de momento no veo. A ver, es el primer día, estamos todavía cogiendo temperatura y no se han atrevido todavía a pulsar el botón de levantar la mano. Y preguntas sí que es verdad que tenemos una en concreto es de Francisco Javier y es de protección de datos. Yo te lo voy a hacer y lo que no sé si me vas a decir que la contestas hoy o mañana, pero eso ya lo decides tú. Hablando de protección de datos, cómo se está concretando en los ayuntamientos la figura del delegado de protección de datos? Mañana hablaremos de este tema porque la ley es bastante clara y te permite que se pueda delegar entre varias instituciones distintas, o sea, que distintos ayuntamientos puedan compartir un único delegado de protección de datos. La cuestión aquí no es tanto eso, que la puedan compartir, como si realmente es necesario o no es necesario que un ayuntamiento tenga este perfil, ¿no? La obligación es clara, tenemos que tener un delegado de protección de datos, sí o sí. Pero la conclusión del estudio que hizo hace unos meses la Unión Europea sobre la figura de la persona como que va a gestionar esa información dice que cada vez es más importante. Y que esa información no solamente tendría que estar, como tiene que estar evidentemente, unificada a una persona, que es el delegado, sino que toda la organización tendría que tener conocimiento suficiente.
porque cada vez hay más información sensible, cada vez los ciudadanos ofrecen más información, o mejor dicho, las administraciones tienen más información sobre los propios ciudadanos. Pero la respuesta, Francisco Javier, es bien sencilla. Todos los ayuntamientos tienen que tener un delegado de protección de datos, cualquier organismo público. Sin embargo, existe la posibilidad de que entre varios organismos puedan tener el mismo delegado de protección de datos cuando así se requiere, cuando no tienen suficiente entidad a nivel de números de usuarios que puedan tener los potenciales usuarios del sistema de protección de datos. No sé si respondí con eso a la pregunta, pero de todas formas mañana hablaremos un poco más de detalle exactamente de cómo se hace esa gestión entre varios organismos con una única persona. Alfonso, cogemos fuerza para mañana, segunda sesión. Pues mañana nos vemos. Muchísimas gracias por la asistencia, de verdad. Sé que es un tema un poco peñazo el de hoy, pero bueno, intentaremos suavizarlo mañana de una forma, a ver, que es un poco más próximo el de mañana. Así que en los próximos días yo creo que podemos avanzar un poco más. Así que nada, muchísimas gracias por todo y nos vemos mañana.